Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Está Gustavo Petro en China. Sí, señor, está en Usted China, oyó. llegó el día de ayer. Y oyó pues los 3 puntos fundamentales que quiere tratar con Xi Jinping. Con dificultad logré entenderlos, la verdad. Bueno, el primero es que no quiere tener una balanza comercial deficitaria. La balanza comercial deficitaria se arregla de 2 maneras. La una, aumentando las exportaciones. La otra, disminuyendo las importaciones. ¿Qué propone sobre eso Petro? ¿No le quiere comprar más cosas a China o qué le vamos a vender a China? Pero como todo lo de Gustavo Petro, él habla por hablar en la vida real, porque si usted se da cuenta, doctor Fernando, tira 3 ideas, de verdad que parece que hubiera ido sin un cronograma claro en su cabeza de qué es lo que va a hablar con el presidente de China, y dice cosas por decirlas, porque no hay nada en el fondo que explique lo que aparentemente pretende. Si le parece, escuchemos lo que dijo Gustavo Petro sobre esos 3 puntos que él dice va a tratar con el presidente chino. Oiga. Bueno, hay varios aspectos fuera de la importancia que obviamente tiene China en el orden mundial y la buena relación que tiene que construir Colombia alrededor de un mundo cada vez más multipolar. Pero en medio de eso y en forma concreta, el déficit comercial de la balanza de Colombia en general se debe a un déficit con China. Así que superar ese déficit sería una de las mejores políticas económicas que se pudiera hacer en el país. Segundo lugar, tenemos, gracias a una muy mala política de endeudamiento en la época del COVID, un sobreendeudamiento que podría mejorarse si se mejora el perfil de la deuda en términos de tiempos para el pago. Tenemos una deuda de corto plazo que prácticamente está ahogando las finanzas en estos 3 años. Y que si se pone como una deuda de largo plazo podría disminuir esas afugias que hoy tiene el presupuesto nacional. Y en tercer lugar, indudablemente hay un tema a discutir, que aquí en la República Popular China se llama la ruta y la franja de la seda. Tiene sus más y sus menos, es una política de construcción de infraestructuras en todo el mundo, pero que en el caso colombiano tiene un capítulo especial y es el vínculo entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Pocos países lo tenemos. Es Petro tratando de explicar, doctor Fernando, lo que va a hacer en China. En estos momentos en China son las 7:49 de la noche. Mañana es la cita con el presidente Xi Jinping. Bueno, entonces quiere corregir la balanza comercial. Le insisto, se corrige de 2 maneras, o exportando más o importando menos. No dijo una sola palabra Petro sobre eso, sino que estamos abrumados por un déficit comercial muy grande que tenemos con China. ¿Y qué le ofrecemos? ¿Qué le vamos a vender? ¿Qué productos nuevos? Y además, pues estamos diciendo que no vamos a producir carbón y que el carbón es maldito. Y el petróleo también. ¿Qué le vamos a vender a China? Y entonces, y lo del de tránsito del Pacífico al Atlántico, ¿lo quiere por ferrocarril? ¿Va a construir un ferrocarril por Urabá o qué es lo que va a hacer Petro? Sí, eso es lo que está proponiendo. Sí, sí, sí. Él dijo que iba a restablecer la ruta de la seda prácticamente en América Latina. Ya él había propuesto cosas como un tren desde la Argentina hasta Barranquilla, una idea que ya Chávez había tenido, o sea, no es una idea de él. Bueno, Chávez por lo menos fue al primero que se la escuché, no sé que sea el único. Luego ha venido Gustavo Petro con la misma idea, pero además recuerde usted que la idea de Petro de los trenes y no sé qué cosa por toda América Latina no es nueva. Ya lo había hecho desde Argentina a Barranquilla, pero además lo había propuesto de Buenaventura a Barranquilla también. Es muy curioso porque este que ataca todo tipo de desarrollo piensa acabar con el bosque seguramente para poder lograr su tren elevado, pero además todo es decir por decir porque ¿dónde están los estudios? Pasa como con el metro de Bogotá. Se inventaron unos estudios, se inventaron una cantidad de cosas y ojo porque es tema fundamental de esa reunión que tiene Gustavo Petro con Xi Jinping para hablar precisamente de cambiar el contrato de metro de Bogotá para lograr hacer la primera línea subterránea. Y ya ayer Claudia López le recordaba a Petro que nada tenía que hacer hablando del metro de Bogotá porque era un negocio.
un contrato que está firmado con unas empresas chinas y con el distrito de Bogotá, no con el presidente de Colombia, que parece obviar o no sé si olvidar que él no tiene ningún arte ni parte en este caso del metro de Bogotá. Bueno, pero primero va a construir el ferrocarril entre el Pacífico y el Atlántico. ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Con cuáles recursos? Que venga de dónde y que vaya para dónde. No, por Dios, por Dios. Hablar por hablar. Y mejorar el perfil de la deuda. Señor, le estoy debiendo a usted tantos millones, pero a corto plazo. Alárgueme el plazo, alárgueme el placito. Bueno, yo le alargo el plazo y le alargo también los intereses. Por favor, por favor. Qué horror. Este hombre, este presidente nuestro, definitivamente es un charlatán. Bueno, y Gustavo Bolívar, su candidato a la alcaldía, también está haciendo populismo. Ahora se va a una notaría a decir que en la notaría de Mar. Su candidato de Petro eh, se fue a una notaría después de un debate en Caracol. No sé si tenemos las imágenes de Gustavo Petro, de Gustavo Bolívar, ayer en una notaría haciéndose presentación personal, porque dejó firmado en documento notariado que él no va a cambiar los diseños del metro de Bogotá. Eso fue lo que fue a hacer Gustavo Bolívar. Aquí lo vemos en pantalla, ante una notaría, firmando y prometiéndole a los bogotanos que no va a cambiar el metro, pero es que ha sido claro, Gustavo Petro le da la orden de cambiarlo y lo hará. Además, Gustavo Petro tiene que pronunciarse sobre el metro en las próximas horas. Una vez tenga su reunión con Xi Jinping, él enviará el mensaje para que Gustavo Bolívar lo trabaje. No crea que esto de la campaña, doctor Fernando, solamente se hizo en Bogotá, también lo hará desde China de ser posible. China, donde está muy bien acompañado el doctor Gustavo Petro. Está muy bien acompañado, que se llevó a Laura Sarabia para hablar de prosperidad social en China. Pues vea usted, esta imagen que ustedes tienen aquí en pantalla, doctor Fernando, es de una de las reuniones que hizo Gustavo Petro en México. Ahí está con el narcodictador Nicolás Maduro y con el equipo de trabajo. Llama la atención que Laura Sarabia, que aparece en el lado izquierdo, en la punta, muy cerca de Gustavo Petro, esté presente. Primero, porque no hubo noticia en Colombia ni ante los medios de comunicación de que Laura Sarabia saliera del país para acompañar a Gustavo Petro. Segundo, porque ¿a qué tenía que ir Laura Sarabia para hablar de que en México con Gustavo Petro o con Nicolás Maduro o con quién? Pues no hubo agenda. Laura Sarabia tampoco publicó su viaje, pero lo más curioso es que terminó yendo a China y está en China. Al ser preguntado la Casa de Nariño por la razón del viaje de Laura Sarabia, dijeron que ella iba a China a conocer algunos sistemas de subsidio que entrega el gobierno chino a sus habitantes. Hágame el favor, hágame el favor, para traerlos aquí a Colombia y para manejar el perfil del subsidio, de los subsidios que entregará Prosperidad Social. Cómo son de farsantes, ¿no? Cómo son de farsantes. Si le pareció que se debía llevar a Laura Sarabia porque es su inspiración, porque es su guía en tal o cual materia, pues dígalo, sea franco. Pero se la lleva, no cuenta por qué, y cuando descubren dicen una estupidez como esa, que va a China para enterarse de los sistemas de subsidio que tiene China. Dios mío. Bueno, Demar, ¿listo para pagar más por la loncherita de su hijo para ir al colegio? ¿De su hija? Pues, doctor Fernando, yo creo que todos debemos estar listos, porque lo que se viene no será sencillo para la canasta familiar y para la lonchera, porque es lo que se va a encarecer. A partir del 1 de noviembre, el aumento va a ser en algunos productos del 20%, en otros del 10%. Y bueno, y será un aumento progresivo, ¿no? Porque esto arranca en algunos productos del 10 y terminará en el 20 o 25%. Lo cierto, doctor Fernando, es que empiezan a operar los famosos impuestos saludables, que fue un invento de Gustavo Petro y su gobierno a través de la reforma tributaria que se produjo el año pasado, que se aprobó y que cobra vigencia a partir de este mes de noviembre, donde los alimentos de paquete, los que son considerados ultraprocesados, van a ser más costosos para los ciudadanos. Y esto tiene que ver con, por supuesto, los alimentos que tengan grasas saturadas, ¿cómo se Carnes, llama? carnes. Carnes, sí, claro, carnes frías, por supuesto, chitos, dulces, frituras,
galletas, todo esto subirá de precio. Aquí Es decir, tenemos lo que venden en las tiendas de barrio. lo que venden en las tiendas de barrios, bebidas azucaradas, productos empaquetados como galletas, dulces, snacks, papas, chips, chorizos, salchichas, van a ser grabados con el nuevo impuesto, que le Las repito, gaseosas. claro, por supuesto, los juguitos de caja, que son, bueno, son muy corrientes en la lonchera de los niños, también suben de precio. Esto pone en riesgo a los tenderos del país. 60% de los tenderos en Colombia, doctor Fernando, son madres cabeza de familia, Qué que horror. van a tener la dificultad de surtir una tienda para vender unos productos que no sabemos cómo va a ser su venta por cuenta del incremento que Gustavo Petro le acaba de proponer a los colombianos. Bueno, no, le propuso con la reforma tributaria y que los congresistas, a excepción de Cambio Radical, a excepción de Centro Democrático, aprobaron. Esos congresistas del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de la U, los del Pacto Histórico, aprobaron felices, que porque eran impuestos saludables. Impuestos saludables para que la gente no use esos productos, sino ¿cuáles? ¿Con qué se sustituye una gaseosa? ¿Con qué se sustituye el paquete de papitas con que el niño pasa el día con su loncherita en el colegio? Bueno, esa es pregunta. Los dueños de las tiendas de barrio lo explicarán, pero esto es 1 de noviembre, esto es ya. Esto es ya. Es que estamos a una semana, ¿no? Sí, señor. A una Estamos semana. ya al momento del alza. Ayer escuchaba a un profesor de la Universidad Seria del Rosario haciendo análisis sobre esto y decía, no, pero es que lo que va a subir es muy poquito. Si es el 10% es muy poquito lo que sube. Pero a ver, yo creo que este profesor cree que es que la gente cuando va a comprar, todos los días sale a la tienda a comprar el paquete de papas. No, a ver, la gente compra cantidad para poder tener durante la semana, ¿No? para poder surtir a su hijo, pero además será 10% muy poco para él, pero para una persona de estrato 1 o 2, doctor Fernando, pues es mucho. Y si usted suma que en el 23 va a tener un aumento del 10% al 15, y 24 del 15 al 20, y en el 25 del 20 al 25% el aumento, pues el golpe va a ser duro. Y bueno, de hecho, aquí estará la platica para recoger, según los cálculos del gobierno, 3 billones de pesos. Porque si hay Entonces, algo que tiene este gobierno es la forma de robarse la plata de los colombianos y viera usted en qué cosas se la están gastando. 3 billones de pesos es lo que es muy poquito, según ese profesor de la Universidad de los Andes. Muy poquito. Es lo que compra el pueblo, es lo que come el pueblo. La gaseosa, el desayuno colombo francés del que hablan, ¿no? La Claro colombiana, claro. la, Y el pan, la colombiana y el pan. claro. Y entonces, un paquete de papas, entonces 10% o 20% más. De mar, somos subcampeones mundiales. ¿Lo sabía usted? Sí, Subcampeones mundiales en el crimen organizado. Nos gana Myanmar, al parecer. Somos los segundos en crimen organizado en el mundo. ¿Quién tiene esa estadística, por favor? pues vea, doctor Fernando, la estadística salió el día de ayer e indica perfectamente lo que usted acaba de afirmar. Y es que Colombia, lamentablemente, además le digo, doctor Fernando, Colombia, potencia mundial de la vida. Y aparecemos, según el informe de la Organización Global sobre el Crimen, que estudia precisamente los países que tienen mayores índices de criminalidad, lo midió para el año 2023 y ubicó a Myanmar en primer lugar como el país con mayores organizaciones criminales y el segundo país con mayores organizaciones criminales es Colombia. Después le sigue México, Paraguay, el Congo, Nigeria, Sudáfrica, Irak, Afganistán y Líbano en 10º lugar. Estamos por encima de México en criminalidad. Yo la verdad pensé que era muy contrario. Yo pensaba que México era el primero y que Colombia ocuparía así algún lugar, pero no el segundo. El segundo lugar después de Myanmar, Colombia. En crimen organizado somos subcampeones. Qué orgullo, ¿no es cierto? Qué Y dice el orgullo es eso, presidente Gustavo ¿verdad? Petro que esto es potencia mundial de la vida. Bueno, y vamos a tener paro de taxistas. Sí, Es señor. que habían arreglado con los taxistas y que les habían dado no sé cuáles subsidios y que todo estaba listo y estaban definiendo era la manera como le iban a pagar a los taxistas. Paro de taxistas mañana miércoles. Mañana miércoles 25
de octubre, prepárense y alístense para poder asumir este día que probablemente tenga muchos retos de movilidad, sobre todo en Bogotá, porque la convocatoria inicialmente, doctor Fernando, es para Bogotá. A partir de las 7 de la mañana va a haber varios puntos de la ciudad con movilidad lenta o inclusive bloqueos en el portal de Usme, en la 170, en Engativá, en Bosa, en Kennedy, Lucero Alto y en Suba. Los taxistas protestan por dos situaciones. La primera, porque están en desacuerdo con, dicen ellos, con arbitrariedades que estaría cometiendo la Secretaría de Movilidad con los agentes azules de tránsito en Bogotá. Y por otra parte, protestan por cuenta de las promesas incumplidas del gobierno respecto al subsidio que les iba a entregar por el alza en el combustible. Eso no ha funcionado, eso no prosperó. Una de las tantas ideas de Gustavo Petro y su gobierno que no sirvieron para absolutamente nada. Y prepárense, porque después de octubre viene noviembre y noviembre viene con otra alza en el precio del combustible. Bueno, ¿y en cuánto está el galón de gasolina en Bogotá, por ejemplo? En Bogotá, a ver, le digo en cuánto está el promedio de galón de gasolina. A ver, para el mes de octubre, el galón de gasolina en Bogotá está sobre los 13,900 pesos, más o menos. 13,900 pesos. Sí, señor. Divídalo Sí, por 4. depende la estación de gasolina, ¿no? Hay una Bueno, varía en algunas que otras. por eso, pero Sí. en términos generales eso es lo que vale. Divídalo por 4,000 pesos y me dicen dólares cuánto es. ¿Qué son eso? A ver, estos son 13,900 pesos dividido en 4,000 pesos. Eso nos da 3,47. $3.47. Mutatis mutandis, ese es el precio de la gasolina en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que le van a subir? ¿Y para dónde van? Pues viene 3 alzas más. Tiene 3 Tres alzas más, doctor Fernando, porque dice el señor ministro de Hacienda que esto debe terminar el año con un precio de gasolina a los 16,000 pesos el galón. 16,000 pesos el galón, casi $4. Y en los Estados Unidos entiendo que la gasolina anda por el lado de 3,20, 3,30 la gasolina, Más que puede barata que acá, sí, más más, barata que acá, sí. más barata que en Colombia. Ujú. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, paro de taxistas este miércoles. Iván Márquez está vivo, finalmente. Sí, lo dijo el comisionado de paz Danilo Rueda, quien de manera muy curiosa dio la noticia, explicando que había tenido unas conversaciones con Iván Márquez, que está vivo y que están preparando lo que sería un acuerdo de paz con la segunda Marquetalia. Porque no se equivoquen, recuerden ustedes que hay dos FARC, los terroristas de las FARC en Colombia, manejados por alias Iván Mordisco, y los terroristas también de las FARC en Colombia, manejados por alias Iván Márquez, que está protegido por el narcorrégimen de Nicolás Maduro. Pero por hacer la paz con las FARC, le dieron un premio Nobel de paz a Juan Manuel Santos. ¿Cómo le Se lo parece? pueden volver a entregar y esta vez por haber logrado crear dos estructuras criminales. Antes por lo menos era una, ¿no? Antes había una sola FARC, ahora hay dos. Ahora son dos FARC y están dedicados al narcotráfico y eso fue pues lo que hizo Juan Manuel Santos, esa fue su herencia y ese es su premio Nobel. Y vea Premio. la gravedad de las cosas, doctor Fernando. Usted lo anunciaba en los titulares. Lo que está pasando en el cañón del Micay, en el departamento del Cauca, es de la mayor gravedad. Sobre todo porque las FARC de alias Iván Mordisco firmaron con el gobierno Petro un supuesto cese bilateral al fuego. Pero ayer un reporte que hizo Noticias Caracol dejó en evidencia cómo ellos trataron de ir a ver cómo estaba la situación de orden público precisamente allí en el Cauca y se encontraron con una sorpresa. Ni el ejército y, por supuesto, mucho menos el equipo de Noticias Caracol pudo ingresar para conocer de primera mano qué pasaba en el departamento del Cauca. En suma, hay varios municipios sitiados por las FARC, donde hace presencia en el casco urbano la guerrilla, en exactamente las siguientes zonas: en el Plateado, en la Emboscada, en Huicitó, en Betania, en San Juan de Mechengué y en Nayita, en el departamento del Cauca. Y lo que más me sorprendió a mí es la declaración de un general de la República que se refirió precisamente, doctor Fernando, a por qué no actúan para sacar a las FARC de allí. Escuchemos y veamos lo que dijo este general.
Es imposible porque es una guerrilla que está metida en medio de la población civil. Yo no puedo llegar allá y poner en riesgo a la población civil. Somos defensores. Es que el cese al fuego está diseñado para proteger finalmente la población civil. ¿Cómo le parece? Entonces están metidos dentro de la población civil. Son los que mandan. Y el ejército no puede llegar porque pone en peligro la población civil. Ese general, pues, es digno subalterno del comandante de las fuerzas militares y del comandante del ejército al que se le roban 18 hombres y no dicen una sola palabra. Hacen lo que les da la gana con el glorioso ejército de Colombia. Ay, Dios mío. Y como si no tuviéramos ya bastante con cosas de estas, doctor Fernando, de este general, que es nada más y nada menos que el comandante del Comando Conjunto del Cauca, el general Federico Mejía, tenemos que se conoció un comunicado, un panfleto más bien, de los terroristas de las FARC de Iván Mordisco, donde le piden a lo que he llamado la Guardia Campesina que haga presencia en los puestos de votación el 29 de octubre. Vea pues, bueno, listos. Listos y estamos a 5 días de que esto ocurra y no hay gobierno y el presidente anda con su asesora e inspiradora Laura Sarabia en la China para pedirle a la China que se maneje, que se mejore la balanza comercial, que se maneje el perfil de la deuda y un ferrocarril del Atlántico al Pacífico que nadie sabe ni por dónde, ni cómo, ni cuánto vale, ni para qué, cuando México está terminando de construir uno, cuando tenemos el canal de Panamá. En fin, ahí está Petro en China y hablando seguramente del metro de Bogotá. Mañana veremos qué nos dice o qué nos ha dicho o en qué pararon esas reuniones con Xi Jinping. Y así nos despedimos de ustedes, queridos amigos. Hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. Este 29 de octubre, únase a nuestro especial de elecciones en la Hora de la Verdad. A partir de las 4 de la tarde estaremos transmitiendo en vivo a través de nuestros canales digitales. Colombia decide su destino en las urnas, unas elecciones cruciales que determinarán el rumbo del país. Sintonícenos en YouTube, Instagram, TuneIn y X. Recuerde, la Hora de la Verdad. Análisis profundo y opiniones respaldadas por el rigor periodístico. Conduce Fernando Londoño.